Muy buen día, un gusto de saludarlo. ¿Se acuerdan que ayer les dije justamente que íbamos a hablar de no solamente del tema del Día del Patrimonio por un día o por 2 días, sino que ojalá por varios, ojalá una semana más o menos, por lo menos a mí es un tema que me encanta. Bueno, hoy día vamos a conversar con otro conservador de bienes culturales e investigador patrimonial, don Mario Rojas Torrejón. Muchas gracias por recibirnos, Mario. Buen día. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Oye, Mario, a ver, fue el Día del Patrimonio, los días, bueno, depende, hay algunos, en algunas partes que se ha celebrado un día, en otros que dos, y en Sí. otros, por ejemplo, en San Bernardo, que inventaron el tema de el mes del patrimonio. Ah, Entonces, pero qué bueno. sí, entonces hicieron una serie de actividades, etcétera, bueno, y se siguen haciendo, ¿no? Por todo el mes de mayo, lo que resta, digamos, ahora ya no queda nada. Oye, Mario, cuéntame. A ver, ¿qué te dio a ti por entrar a estudiar esta cuestión? ¿Qué eres de profesión? ¿Conservador tal cual? ¿Conservador de bienes culturales e investigador patrimonial? Sí, eso es como conservador de bienes culturales museables, así se llama la carrera. Ya. Ah, perfecto, ya. ¿Y eso qué implica? Implica restauración de edificios, de cuadros, de objetos, de muebles, de un poco historia, de toda la historia del arte. ¿Qué implica? Cuéntanos un poquito. O sea, la formación se basa más que nada en entregarle herramientas para que el profesional se pueda mover desde el ámbito de la conservación, que sería como el momento previo a la restauración. Eso también implica el manejo de colecciones, de generar proyectos patrimoniales y uno saber cómo generarlo, cómo ejecutarlo. Y también la restauración, que básicamente lo que la gente yo creo que más conoce, que es el tema de meter mano en un objeto y tratar de recuperarlo, la instancia material. Y eso también implica mucho una labor de investigación previa para saber cómo es el objeto, qué valores tiene, qué importancia tiene para la comunidad, y eso también se hace muy bien mezclando la conservación y la restauración. Oye, Entonces, esa es mi carrera. en ese sentido, ¿qué medidas se están tomando, tú crees, para promover la conciencia y el valor del patrimonio cultural en una comunidad, en nuestra comunidad, por ejemplo? ¿Se está haciendo algo o no? Existen varios programas y elementos que se pueden hacer hoy día y que están hoy día andando desde el Estado sobre todo y también iniciativas privadas, pero aún no son suficientes. Yo encuentro que faltan todavía meterse en los colegios, y yo sé que la gente en los colegios tiene de repente algunos ramos que están vinculados no al patrimonio en sí, sino que de repente les dan algunos atisbos de lo que significa el patrimonio y la importancia que tiene, pero no ha sido suficiente. Yo siento que todavía faltan una labor más desde el Estado que pueda como implementar medidas reales para poder concientizar a las personas de lo que significa tu patrimonio. Oye, hay otra cosa. Ustedes siempre hablan de, no sé, X rescate. Tú tienes, de hecho, una conferencia que das, ¿no? Sobre Santiago hoy día, rescate y puesta en valor de edificios patrimoniales. ¿Qué significa esa puesta en valor? La puesta en valor es una palabra bien bonita, que es como no solamente recuperar el edificio para que se vea bonito, o arreglarlo, o reciclarlo, lo que se haga con el inmueble, sino que poner en valor implica mucho generar herramientas y una situación como ideal para el edificio que pueda como ser valorado por la comunidad que es su entorno, que la comunidad que lo usa. Entonces, esa puesta en valor tiene que ver mucho con eso, como que la comunidad que está usando el edificio, que le significa algo por algún motivo, sienta que está volviendo como a su casa, entre comillas, que yo siento que es como importante que un edificio tenga vida nuevamente. Y quizás lo que hablaba un poco en la charla es que se cambia un poco el uso, porque de repente casa se transforma en edificio abierto, o de repente una estación de trenes como la estación Mapocho se transforma en un centro cultural. Eso implica también no solamente la recuperación del inmueble, sino que ponerlo en valor dentro de la comunidad, que es como darle un nuevo uso, pero que sea valorado por todos. Eso es más que nada. Oye, en ese sentido, tú hablabas, por ejemplo, del cambio de uso, ¿no? Una casa que era casa habitación se transformó en la casa central de una universidad, por ejemplo, ¿no? De las cuales hay muchas, seguramente por los tamaños, ¿no? Por los espacios que tienen, etcétera. Eh, Cuando un edificio pasa a ser patrimonio, ¿tiene algún tipo de obligación
¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay un señor que siempre sale en la tele porque le rayan su fachada y él va y pinta la fachada y al día siguiente vuelve a pasar lo mismo y lo multan a él por repintar, por arreglar. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Hay algunos, no sé, algunas cortapisas que tengan para mantener ese patrimonio, ese edificio como patrimonial? Lo que pasa es que tiene que ver también con dos instancias. Puede ser un edificio como declarado por la municipalidad como un edificio de conservación histórica, pero que no implica una protección estatal. Y eso es un poco más libre, que uno puede hacer un poco lo que quiera, porque el edificio está declarado de una forma mucho más como simbólica. Pero cuando tu edificio es declarado monumento nacional o zona típica del lugar y implica una protección legal desde, o sea, es un decreto ley que convierte el edificio en un edificio protegido, entra a jugar la ley de patrimonio, de monumento nacional. Entonces, lo que hace eso es regular muchas veces lo que implica la conservación de ese patrimonio. Entonces, por ejemplo, en las zonas típicas se rige una gama de colores específicos, se rige que de repente si yo quiero hacer modificaciones del inmueble tengo que avisar, porque puede romper el contexto histórico de la casa, o de repente, como son viviendas de repente privadas, de repente, claro, que te declaren tu casa monumento te limita mucho porque de repente, no sé, pues si no te gustaba la pieza que era muy chica y tú le quieres ampliar, no vaya a poder hacerlo porque estás rompiendo lo que era originalmente la casa. Entonces, ese señor que rayan y lo multan porque le pintó la fachada, claro, se mezclan dos cosas. Por un lado, está bien que este señor quiera mantener su fachada limpia y armónica y es un aporte a la ciudad mantenerla limpia. Pero por otro lado, quizás está infringiendo un poco la ley porque quizás como la está pintando, no dio aviso al Consejo de Monumentos, primero que todo, o quizás está pintando con un color que no corresponde a lo que estaba establecido dentro de la ley, entonces claro, se puede meter de repente en un forro porque claro, aunque sea muy bonita la idea y aunque sea como que la idea, el fin es mantener el edificio en las mejores condiciones, claro, está infringiendo la ley, que es una ley muy antigua, entonces claro, no se ha modificado, no es flexible, entonces todos estos como detalles que pueden parecer muy como absurdos de repente pasan y no hay nada que hacer. Oye, cuando ustedes entran a hacer algún tipo de estudio para una restauración, ponte tú, eh, ¿cuál es el papel de la tecnología en esta preservación y difusión del patrimonio cultural? Por ejemplo, estoy inventando porque no lo sé, pero suponte, puede ser que de repente una máquina tipo escáner les pueda ayudar, por ejemplo, a ver la materialidad que hay escondida detrás de no sé, una mampostería, un enlucido, no sé cómo llamarle. Sí, o sea, se usa mucho, sobre todo en objetos ¿Sí? patrimoniales, ¿eh? Se ¿Mm? usa, por ejemplo, en los cuadros, en los objetos movibles, un florero, alguna cosa antigua. Se usa mucho la tecnología hoy día 3D, desde construir el objeto 3D. También se usa hace muchos años también la radiografía para los objetos. En los edificios se usa mucho la fotogrametría, que implica recomponer toda la visión general del edificio por dentro, por fuera. Hoy día también una cosa muy entretenida, se usan también los drones, mucho para saber cómo están las cubiertas de los edificios. Entonces, de repente, el uso de tecnología ha ayudado mucho como a entender como el estado de conservación de un edificio, que antes implicaba de repente subirse a un andamio y estar, no sé, poner en riesgo un poco tu vida con edificios que no están estables. En cambio, ahora tenemos la posibilidad de ver cómo están arriba antes de subirnos y verlo in situ. Y quizás prevenir muchos deterioros que puedan ocasionarse con el tiempo. Entonces, la tecnología ha jugado un rol importante y también es una medida también importante de difusión, siento yo. La tecnología ayuda mucho a difundir el patrimonio hoy día y no sé, cuando pasamos, por ejemplo, a la pandemia, que fueron los días del patrimonio anteriores, la tecnología jugó un rol esencial para difundir el patrimonio. O sea, se hicieron cápsulas de video, se hicieron visitas guiadas a través del computador. Entonces, siento que hoy día no podemos evitar que el patrimonio está muy ligado hoy día a la tecnología y también a un tema mucho más visual. Siento que también eso es importante, que hoy día el patrimonio es muy visual y eso es relevante, sobre todo para las generaciones nuevas. Oye, cuando ustedes empiezan o hacen un proyecto y restauran un algo, lo que sea, digamos, Sí, obviamente tú tienes un equipo que trabaja contigo. sí. Eh, Es muy difícil encontrarse a esas personas que trabajan porque suponte, no sé, en una balaustra, la madera, el tipo de torno que le hacen, etcétera, tienen que ser como bien especializados los maestros que trabajan con ustedes. ¿Cómo te los consigues? Es un bien escaso ya. Eh,
O sea, hay escuelas de restauración hoy día en Valparaíso y algunas en Santiago que han dado profesionales técnicos para poder hacer este tipo de detalles de edificios que son muy importantes, pero yo siempre me limito, me remito mucho al oficio, a las personas mayores que tenían ese oficio incorporado, porque hoy día, claro, hay gente nueva que está haciendo estas cosas, pero que quizá no tiene la experiencia que tiene una persona de, no sé, de 70, 80 años, que lo ha hecho toda la vida. Entonces, mira, hay un caso bien entretenido porque nosotros restauramos el Palacio Elguín en la Alameda con Brasil, que es una casa muy importante, y restauramos un segmento, un balcón, que es un balconaje que tiene tres gárgolas. Y nosotros que veníamos recién saliendo de la universidad, estábamos con todas las pilas puestas por hacer una cosa increíble y con la tecnología, con gente más joven, entonces viendo que vamos a pedir un perno para poder anclar la figura nueva en Estados Unidos, llegamos con un pegamento también traído de allá, todo bien, como bien todas las cosas que usamos, una escultura también súper conocida, entonces como que fue un trabajo muy, muy interesante a nivel como de programático para nosotros y como primera experiencia. Y no se nos había ocurrido cuando llegaron los maestros, que eran maestros más viejitos, no se nos había ocurrido a nosotros investigar muy bien dónde estábamos poniendo la figura. Entonces habíamos asumido, según los expedientes que había y según la información que teníamos del edificio, habíamos asumido que era de concreto y de ladrillo, entonces que era posible poner todo este andamiaje que queríamos poner nosotros. Y de repente llega un viejito y nos dice, oye, pero este edificio no lo van a poder poner los pernos porque este edificio es hueco por dentro. Y yo le digo, ya, pero ¿cómo va a ser hueco por dentro si eso es imposible? Y claro, el señor se sube, hace así, y claro, el edificio tenía un armazón, una malla gallinero. Entonces el balconaje que yo pensaba que era sólido, no era sólido. Entonces hasta ahí llegó toda nuestra tecnología nueva y tuvimos que armar otro tipo de ejecución de proyecto, cambiamos todo el proyecto nuevamente y vimos cómo podíamos sujetarlo de la mejor forma. Y ahí nos remitimos mucho a lo que hacían ellos, que eran maestros mucho mayores, entonces ellos sabían perfectamente cómo se hacían esos anclajes de esas molduras antiguas que están en todo el centro de Santiago. Entonces, este señor él mismo hizo como una especie como de amarre especial, no hizo con unos alambres especiales, unos pernos especiales, como él sabía hacerlo hace 100 o 150 años atrás que se venía haciendo igual. Entonces ahí nosotros fue un golpe como un poco de humildad también a la profesión, de decir, oye, ¿sabes que no sacamos nada con de repente implementar nuevas tecnologías, sino que hay que escuchar de repente a la gente mayor que también es un patrimonio? Entonces ahí para nosotros también nos marcó eso un clic para la empresa. Siento que nosotros nos remitimos mucho a escuchar a la gente, a adquirir como conocimiento de la gente que vino antes que nosotros, y eso para nosotros es trascendental. Y en base a eso ya no hacemos proyectos como en el aire un poco de tratar de hacerlo lo mejor posible, que se vea lo más bonito posible, sino que nos remitimos mucho a saber cómo se hacían antes las cosas para poder implementarlo hoy día de una forma más moderna quizás, pero de la misma forma. Oye, tú, a ver, con toda la experiencia que tienen, ¿cuáles dirían tú que han sido las mejores restauraciones? Aquellas cosas que donde se ha destacado el éxito, digamos, de una recuperación o rehabilitación de un patrimonio. Uf, en Chile es difícil decirlo. Yo me remito más a los nuevos usos. A mí la estación Mapocho me gusta la idea y el concepto como que se hizo que sea un centro cultural y que pasó de ser un espacio que, claro, era un espacio abierto para todos los que venían en tren, que muchas personas todavía se acuerdan cuando todavía venían del tren de Estación Mapocho. Yo lamentablemente la conocí cerrada, así que yo no alcancé a conocerla como era la estación, pero ha sido un importante como centro cultural, entonces el haber transformado este espacio abierto, que seguramente estaba condenado un poco a desaparecer, considerando Chile en los años 90 que todo se votaba en ese momento y todo o se caía o lo votaban. Siento que es un proyecto emblemático, haber recuperado ese espacio tremendo para un centro cultural, habla muy bien de las cosas buenas que se han hecho en Chile. Eh, Casos, no sé, yo vengo del mundo de la restauración, entonces a veces de repente somos un poco críticos con el tema de la restauración en Chile. En Chile no se hacen grandes restauraciones, sino que se hacen más bien unos reciclajes de edificios, que es un poquito lo que nos pasa como no sé, el conformismo como un poco de los tontos, un poco porque es como, bueno, al final terminamos diciendo, bueno, peor que hubiera sido que lo hubieran votado. Pero quizás, claro, ese conformismo no habla de que es un buen proyecto, sino que, bueno, era eso o lo votaban. Entonces, claro, mejor que esté o que no esté. Entonces, no sé si hay grandes restauraciones ni reciclaje. Nosotros hicimos la investigación, por ejemplo, el Palacio Pereira, la investigación histórica, entregamos los insumos para saber qué cosas eran viejas, las cosas nuevas, se veía la casa, la historia. Pero aún así yo no estoy tan de acuerdo con el proyecto que se implementó en el Palacio Pereira. Me pasa un poco lo que te dije recién, es como, mejor no lo votaron, ya, qué bueno, eso es lo bueno.
pero yo como restaurador no sé si encuentro un proyecto grande lo que hicieron en el Palacio Pereira, un reciclaje bueno del edificio, una remodelación si se quiere, pero no sé si es un gran proyecto de restauración. Ah, Y quizás tampoco es el perfecto. objetivo. Eso también hay que ver. O sea, también pasa mucho por qué querían hacer el Estado. O sea, quizás yo como Mario Rojas quería que el palacio volviera a tener ciertos elementos del palacio y yo quería como verlo restaurado. Pero quizás, claro, el uso que se le va a dar hoy día, que son oficinas, que es el Ministerio de la Cultura, el Consejo Monumento, un espacio público ciudadano, donde haya un café, donde haya estas exposiciones, claro, quizás era imposible hacer el proyecto que quería hacer, pensar yo. Oye, Entonces sí se estaba otra cosa. y respecto de eso, tú dices que ustedes hicieron el estudio. Eh, en otro tipo de cosas, de otro tipo de intervenciones urbanísticas, ¿los toman en cuenta, los llaman para que hagan el estudio? Te pongo el caso. La estación de metro del pueblito Los Dominicos, Sí. que yo la encuentro horrorosa. ¿Qué quieres que te diga? Pero eso es una opinión personal, no es de ningún profesional, digamos, de la restauración, pero lo encuentro horrorosa. ¿Cómo no hicieron algo más o menos similar adentro de lo que es el pueblito que está ahí a una cuadra, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú de eso? Horroroso, igual que tú. No, pero mira, el metro ha cambiado. Mira, el metro es una cosa bien especial, porque en Chile como que la entrada del metro es como una cosa grande y siempre, y son como unas plazas y terminan, no sé, con pileta y es como que en Chile todo es chiquitito, pero el metro como que rompe la regla y es como todo grande y todo como invasivo. Y yo sabía por gente que trabajaba en el metro antiguamente como que los proyectos se hacen por ingenieros, entonces ellos van midiendo cómo sale mejor la línea y dónde va a salir la estación según el flujo de gente, según la capacidad técnica y todas esas cosas. Entonces, como que lo que haya más arriba un poco, que si la iglesia de San Francisco, si son los dominicos, como que da lo mismo un poco. Piensa también la polémica que hubo con el parque forestal, o sea, que poner un ducto de ventilación o la entrada del metro ahí es una locura para todos la gente que quiere el patrimonio, que le gusta su ciudad. Entonces, claro, el hecho que hayan cambiado un poco esa ventilación habla también de que el metro ha tomado conciencia de que de repente no puede llegar y irrumpir un lugar poniendo estas mamostretos gigantes y rompiendo el esquema urbano. Entonces, siento que falta mucho todavía sentir que la ciudad es una cosa integrada. Entonces, como que cada organismo actúa de forma independiente. Y eso en los últimos años he visto que ha cambiado. O sea, la idea de ciudad como una ciudad de todos, yo creo que se ha instalado en las cosas estatales y en el metro también, sobre todo. Entonces, quizá hoy día, si se volviera a hacer la estación Los Dominicos, pensemos que ya pasó un tiempo de que se hizo hace harto rato, quizá la harían de otra forma distinta que conversara mucho más con la iglesia y con el entorno. No esta cosa grande que hicieron, que en realidad irrumpe, a pesar de que sea como una especie de vidrio. Es imposible no verla y es imposible no sentir que es una cosa ajena y rara dentro del paisaje. Sí, pues sobre todo a ver, yo me refiero más bien, obviamente, a la estética exterior, ¿no? De lo que se ve, de una cuestión como con un techo plástico, una cuestión que no tiene nada que ver con el entorno. Pero bueno, claro, pero eso a lo mejor podría ser remozado fácilmente, ¿no? No es intervenir la estación misma. Por último, digamos, solamente la parte externa, ¿no? Sí, o sea, quizás se podría implementar algún medida como de mitigación visual Claro, del lugar, pero no sé cómo se podría hacer porque están los ascensores, no sé, están la subida a la escalera, no sé, quizás es como soñar un poco, no sé si sí, en tampoco lo van a realidad. hacer, entonces no es como soñar, no. Bueno, es lo que dices tú, de repente es hilar un poquito fino, es Claro. decir, bueno, entre tenerlo y no tenerlo, entre que lo mejoren y no, entre que lo voten o no. A propósito de eso, ¿qué opinas de aquellos edificios que, por ejemplo, los han votado y han dejado solamente la fachada? Esa era una medida que se hacía harto en los años 70 y 80, y en Sí, Chile se sigue haciendo harto, que es una medida bien sí. anticuada. A mí no me gusta, sobre todo porque en Chile carecemos muy bien, mucho de espacio interior interesante. Entonces, no sé, por ejemplo, el Palacio Rivas, que votaron en la Alameda con los San Martín y hicieron el Hotel Diego Almagro, que dejaron también la fachada y un par de salones interiores. Es una recuperación bastante burda, porque lo que componía la gracia del edificio no era quizás su fachada, que puede ser muy parecida a otras que hay en Santiago, sino que su interior era muy interesante. Entonces, siento que en Chile falta un poco conciencia de que la gente y los arquitectos que están hoy día a cargo de todas estas cosas y la gente que está mandando estos proyectos se dé cuenta de que Chile debería conservar también los espacios interiores. Yo siento que el interior de un edificio habla mucho de lo que pasaba en la época. Entonces, quizás dejar la pura fachada es una medida muy, muy burda para lo que realmente podría haber tenido potencial el edificio de haberlo incorporado con la torre nueva, no tengo idea.
Igual estamos hablando del año 90, 91, entonces han pasado mucho tiempo ya, yo creo que esas cosas no se están haciendo hoy día, a pesar de que de repente hay algunos casos, como en Concepción, que hay un caso bien burdo, un edificio en un mall, de la fachada de una casa blanca, y quedó que es como una quitita que dejaron en la entrada, o lo que pasó en San Antonio con la estación de trenes, o en Puerto Montt, entonces todavía se sigue haciendo mucho, pero yo creo que la gente igual ha reclamado y ha tomado conciencia de que eso es mejor que no lo hagan, es como casi mejor no lo hagan. En buenas cuentas es como taparle la boca con un algodón a las personas, ¿no? Como dejar contento, más o menos, no dejar, al final no dejan contenta a nadie. Caso del Mercurio, por ejemplo, el edificio del Mercurio o el Portal Edwards, ¿no? Que también un poco lo mismo. Y, bueno, ahí Sí. hubo otras cosas además. Pero antes de que terminemos el programa, quiero que me cuentes tú a qué te dedicas tú. Yo sé que tú dibujas espectacularmente bien. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, me dedico como a reconstruir fachadas de edificios antiguos y Ajá. lo hago en tinta y acuarela, son hechos a mano. Y con esto nuestra idea es como tratar de que la gente se lleve con el patrimonio de la casa. Lo que hacemos mucho es como armar estas láminas, reproducciones de láminas decorativas para la casa. Entonces la gente cuando ve el edificio en un plano blanco se da cuenta de que el edificio es magnífico, que en Chile hay cosas bonitas. Piensa también que la gente siempre camina, o yo mismo camino con un objetivo en la cabeza y voy caminando así, no veo nada, no miro para arriba. Entonces mucha gente que ha pasado 1000 veces por un edificio bonito no se ha dado cuenta que está al lado, están todos rayados también abajo, entonces tampoco se ve muy bonito. Y lo que hago con estos dibujos es como tratar de que la gente empiece como a mirarlo, a reobservarlo, a reencantarse con su ciudad. Y tuvimos una exposición hasta la semana pasada en el Centro Cultural Las Condes con obras originales. Pretendemos también abrir otras de repente en otras instancias importantes, pero la idea es esa, es básicamente como recuperar la ciudad a través del dibujo y nada, de repente los dejo invitados a que lo puedan ver en mi página web, se llama patrimoniailustrado.cl, y ahí pueden ver también todo el proceso de que implica armar este edificio en el dibujo, que son 2 o 3 meses de trabajo con acuarela, entonces es un proceso bien bonito. Además, siento que también los edificios te transmiten mucha identidad, entonces de repente hay gente que se va a reencontrar con su propia historia a través de estos edificios, el Teatro Municipal, el Museo de Bellas Artes. En San Bernardo, por ejemplo, está la casa del Parque García La Huerta también, que es muy bonita. Entonces, también uno se encuentra con espacios que también son propios. Entonces, eso es lo bonito de llevarse a la casa. Oye, eso lo encuentro espectacular. Repíteme la página. Patrimonio Ilustrado, patrimonioilustrado.cl. Buenísimo, buenísimo. Oye, Patricio, perdón, Mario, cuéntame un poquito, sí, ya vamos, tenemos que ir terminando. Cuéntame, eh, el, el, el trabajo tuyo, ¿lo volverías a hacer? ¿Volverías a estudiar lo mismo? ¿Volverías a lo mismo y decir, no, o sea, que mejor me voy a estudiar medicina? O sea, pensando en la plata haría otra cosa. Pero, pero no, yo creo que haría lo mismo. Todo lo mismo, igual, la misma cosa, lo mismo, todo repetido mes por mes lo haría igual, todo igual. No me arrepiento para nada de lo que estoy haciendo. No. Y de hecho siento que somos un aporte en Chile y en el ambiente cultural, somos un aporte. Tampoco me iría de Chile porque siento que en otros lados hay más gente que está haciendo lo mismo que nosotros, pero siento que acá podemos ser un aporte y ese es nuestro objetivo con la empresa. Además que también aprovecho de invitarte y a toda la gente que nos está viendo. Hay una exposición de fotografía antigua, hablando de vocaciones, de cosas del pasado, con la Universidad de los Andes. Organizamos en el edificio Reloj, hay una exposición de fotografía antigua que hablan un poco de cómo se veía la ciudad de Santiago hace 80 o 90 años atrás, así que los invito a visitarla, que es muy especial y bien entretenida, así que creo que está abierta desde el 15 de mayo abrió y creo que cierra a fines de junio o principios de junio, entonces ahí lo pueden corroborar en la página de extensión de la Universidad de los Andes, pero una exposición bien bonita que seguramente va a despertar muchos recuerdos a las personas que nos están viendo. Pero obviamente que sí, y obviamente, o sea, sería muy bueno que fueran a verla a lo mejor con los papás, con los Sí, abuelos, con los tíos, con la familia, ¿no? Para poder totalmente. conversar sobre qué pasaba en esa, porque ahí hay cosas de vestuario, de joyería, los peinados, Sí, los sombreros, etcétera, ¿no? Todos los accesorios, bueno, muchísimo. Y a lo mejor recordar también el cómo eran las calles, ¿no? Eh, sí, con el tipo de automóviles que se usaban o los no automóviles que había, etcétera. o Oye, las tiendas. muchas Sí, gracias por haber estado hoy día con nosotros, te pasaste. no, gracias a ti por la conversación.
Oye, muchas gracias a ustedes, señoras y señores. Yo creo que les debe haber despertado más de alguna idea, a lo mejor más de alguna nostalgia por y van a empezar a mirar a lo mejor en forma distinta. Usted que va en Santiago, yo sé que nosotros como canal nos vemos a lo largo de Chile, pero en Santiago yo creo que hay muchas esquinas. De repente uno se encuentra, no va caminando entre medio de puro edificio, de repente entre medio hay una esquina, en un rincón ahí una escultura que uno la había, uno ha pasado 10 millones de veces por ahí y no las ve, no las mira. Yo creo que cuando uno viaja, anda con criterio de turista. Yo creo que cuando uno sale con tiempo, obviamente, si no vas apurado para la pega, si sales con tiempo, sale con criterio de turista y revisa tu ciudad. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.